Norvin Guerra que nos visitan. Señores, hablemos ahora un poco de baloncesto internacional de la NBA. La noticia que está en el tapete desde ayer es la renovación de contrato del señor LeBron James. Algo que se veía venir después de los comentarios de lo que pasó con el hijo. Pero hábleme primero del contrato. Una renovación de 2 años, una carrera. Una sorpresa, ¿verdad? Una sorpresa. No, era cuestión de trámite. Sí. O sea, obviamente, yo creo que, y mira, hay algo que hay que mencionar. Los atletas han tomado el poder de decisión, sobre todo en la NBA. ¿Y por qué me refiero a esto? Bueno, si ustedes visualizan, básicamente el jugador de NBA se coloca donde quiere. Sí. Hemos visto como James Harden, Kevin Durant, entre otros nombres, quizás hasta de menos cartel que ese grupo, pues obviamente ellos se han colocado en los equipos que han querido. Ahora vimos también como Paul George decidió no renovar con el equipo de los Clippers para obviamente caer en un conjunto donde él entiende que tiene más posibilidades. Y en el caso de LeBron, pues el trámite era la elección de su hijo y de qué forma ellos podían asegurar tener un roster un poquito más competitivo, y él tomó esa opción de 2 años que obviamente le va a dar una carrera impresionante, y si uno analiza por el físico, él tiene la oportunidad de jugar 5 años más. Sí. O sea, olvidémonos de la edad, es como él se ha mostrado. De hecho, sus números fueron impresionantes este año, acorde con el primer año en el que jugó. Y que una comparación es que el equipo, quizás en el que ha caído en el momento, no haga el match completo para lograrlo, pero él como figura, como atleta, ¿verdad? Reúne esas condiciones. 2 años y 104 millones. Que evidentemente LeBron hace añales, que ya no juega por dinero, obviamente, pero ahí caemos nuevamente en todo lo que rodea esta contratación y todo lo que significa para los Lakers mantener el legado de LeBron James. Porque a usted le puede no gustar, usted puede tener cualquier opinión, pero el hombre es importante dentro del baloncesto de la NBA y eso nadie se lo va a quitar. Es un hombre que está de por sí casado con la historia. Y antes de entrar al otro tema que viene con este contrato y que se ha estado analizando también los cronistas nacionales, internacionales, el tema de si el contrato venía de por medio con el tema de su hijo Bronny, que fue seleccionado también para jugar. Esto pasa a la historia, hay un tema emocional, tenía las condiciones y fue nepotismo, incluso se ha hablado. Sí. ¿Qué dicen ustedes? El Nepo Baby. Yo lo que creo es que el fanático tiene que entender que esto es un negocio. Y quieras o no, el jovencito tiene un talento. Obviamente, quizás tú analizas y visualizas que hay jugadores que se quedaron fuera, que no fueron seleccionados con mejores números que él. Ahora, él trae consigo algo, y es un nombre, una marca, una institución dentro de la organización, dentro del baloncesto. Y ahora, entonces, agregado a esta historia que tienen Los Ángeles Lakers, cuando tú vayas a contar la historia de quiénes fueron el primer dúo, padre e hijo, de jugar en el baloncesto de la NBA, pues tú lo vas a tener de esa forma. Que sí, yo creo que de alguna manera u otra, pues el hecho de ser el hijo, pues incidió, vamos a decirlo así, la manera como Rich Paul, que es el agente de ambos y que de hecho es tío de Bronny, porque Paul era compañero de LeBron en el bachillerato cuando ellos jugaban en ese momento, y de alguna manera pues se convirtió en ese gran amigo que terminó siendo representante. Y yo creo que la forma como él negoció con la NBA, porque se sabía que eran los Lakers, pero el hecho de que consiguiera un contrato de 4 millones y eso, sí ahí hubo una incidencia de yo voy a esta marca o esto que tengo que está en bruto, este diamante, yo lo voy a poner aquí, sea lo que sea. Ese es un punto importante porque obviamente el chico tiene talento, no es alguien que está por debajo en rankings, ni mucho menos. Que hay jóvenes, incluso dominicanos, que tienen números superiores, por supuesto que sí, pero lamentablemente no todo se va específicamente a los números. También hay que ver el tema de marketing, cuánto le va a generar a los Lakers el tema de tener el primer dúo padre-hijo jugando en la NBA. No, y cuánto le está generando ya. O sea, el hecho de que él saliera con esa camiseta, correcto, con la número 9, o sea, ya eso es ventas. Y obviamente el hecho también de la estrategia, porque yo lo llamo de esa forma,
en el día de fotos que fue y la presentación, obviamente, él utilizó las zapatillas, los tenis que utilizó, que fue el primer modelo de su padre. O sea, hay una analogía en todo esto. O sea, todo es estrategia. Exacto. El elegido, que fue LeBron, y ahora el príncipe, vamos a decirlo así, el rey y ahora el príncipe han utilizado ese tipo de cosas para vender. Y una marca, una ciudad como Los Ángeles, que todos conocemos de la forma como se maneja, hay franquicias grandes, hay ciudades grandes, y obviamente no es lo mismo tú jugar por poner un ejemplo, para Memphis, para Atlanta, que entonces tú jugar para los Knicks, para el equipo de los Lakers, para los Bulls y, en fin, Boston, que ya acaba de ganar. O sea, son franquicias grandes. Totalmente, y hablamos de historia, hablamos de qué sello yo estoy poniendo, y ustedes decían algo muy importante. Esto es un negocio. Exacto. Un negocio que nosotros como fanáticos hacia afuera querramos verlo de una manera, ¿verdad? Pero el negocio tiene que dar. Y decía el manager, ¿verdad?, de los mismos Lakers, que Bronny se lo ha ganado. Independientemente de que sepamos de que también LeBron padre, ¿verdad? Sí. James padre y James hijo, pues suman, señores, suman. Y uno no tiene, o sea, ahora mismo no tenemos la certeza de en quién se va a convertir. Si tú te vas por ejemplo, al béisbol, Barry Bonds terminó siendo mejor que su papá, que Bobby Bonds, Ken Griffin Jr. terminó siendo mejor que su papá. O sea, bueno, nosotros estuvimos juntos, pero Al Horford y Tito Horford... Al Horford terminó siendo mejor que su papá. Obvio. La vara está no altísima. O sea, estamos hablando de... Es que si estamos hablando que LeBron... ¿Eso no es mejor que Jordan? El mejor jugador de la historia. O sea, sus números, entonces, su trascendencia, el estar ahí. O sea, Jordan es un aparte. Pero definitivamente la vara está alta para Bronny, pero él no necesita llegar a ser igual que su papá. Él simplemente necesita transitar, caminar y labrarse un camino para conseguir el sueño que cada uno de nosotros pues tiene, que es jugar el deporte que nos gusta. Norby, pero tiene una sombra, ¿verdad? A eso iba. Ahora también falta otro factor. Vamos a ver cómo va a manejar él la presión mediática y todo la expectativa que él ha generado, porque eso genera presión. Y no olvidemos que estamos hablando de un chico que no sobrepasa los 20 años. Entonces, allí también tú tienes que tener un buen entrenamiento psicológico para ver cómo manejar, porque siempre vas a ser, lamentablemente, el hijo de LeBron James. Y construir ese legado a partir de eso es lo que le toca ahora. En dado caso, él también tiene, cuando quieran recurrir a las historias de vida y no sé qué, él tiene una historia de superación importante. Él sufrió un paro cardíaco, del cual se recuperó, y esa historia pues también le precede a nivel físico, pero también puede ser una gran reinvención, como el ave fénix, ¿no? El que pudo volver y ser exitoso, y además ser el hijo de LeBron. Todas esas cosas, ojalá las termine capitalizando a su favor. Ahora, señores, vamos a una pausa rapidito, claro, para la parte final del Saludando del día de hoy.